Bien, buenas noches con todos. Vamos a dar inicio, por favor, enciendan cámaras al evento del día de hoy. Buenas noches con todos. Buenas noches, Cintia. Buenas noches, arquitecto Gary. Buenas noches Buenas a todos los noches. presentes, siendo las 8 de la noche. Vamos a dar continuidad a estas jornadas de patrimonio que el día de hoy, jueves 17, nos traen como tema los putucos, patrimonio sostenible, a cargo del arquitecto Gary Francisco Mariscal Herrera de la DHPI, de la dirección, del Ministerio de Cultura de Lima. Buenas noches, arquitecto Gary, bienvenido. Reciba usted el saludo del Colegio de Arquitectos Regional Piura. Gracias por la presentación del día de hoy. Voy a dejar en el uso de la palabra a la arquitecta Cintia Cotle León de la DDC de Piura, con la que hemos coordinado estas jornadas de patrimonio del 14 al 18 para que haga la presentación del caso. Adelante, Cintia. Buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente a esta cuarta fecha de la Jornada de Patrimonio Histórico. Como ya lo dijo Beverly, esta noche tenemos como invitado al arquitecto Gary Mariscal Herrera, quien es arquitecto con experiencia en el ámbito académico, en el ámbito del diseño, construcción, patrimonio, gestión cultural y pública. Se ha desarrollado como proyectista, residente y supervisor de obras. Asimismo, ha desarrollado una carrera en la gestión pública, ocupando diversos cargos. Su formación y experiencia profesional le han permitido comprender la importancia que tiene la arquitectura, el territorio y la herencia cultural como legado. Asimismo, en el año 2014 fue miembro de la delegación peruana en el Comité Intergubernamental del Patrimonio Cultural Inmaterial de UNESCO, becario del gobierno de China en 2 ocasiones, donde realizó estudios de especialización en patrimonio cultural en la Academia Central de Administración Cultural de Beijing. Se desempeñó como director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno en el periodo del año 2010 al 2019 y actualmente es director de la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble del Ministerio de Cultura. Adelante, arquitecto Gary. Empezamos con su exposición. Muchas gracias, muy buenas noches. En primer lugar, agradecer a todos por la invitación y a todos los que además están siguiendo esta presentación. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Un minuto, por favor. ¿Me podrían confirmar si lo ven? Sí, arquitecto. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo he venido a contarles un poco de manera muy ligera y además espero que sea de manera amable y divertida para todos. La historia de unas edificaciones muy interesantes que existen en el altiplano peruano, específicamente en la región de Puno, y que se conoce con el nombre de putucos. Y yo le he dado el nombre de patrimonio sostenible porque considero que es un muy buen ejemplo de ello. Entonces voy a proceder a contarles qué son los putucos. Bueno, en primer lugar, para los que no estén muy familiarizados con el patrimonio cultural se divide en 2, el patrimonio material y el patrimonio inmaterial. El patrimonio material es aquel tangible, el que podemos tocar, muy asociado al patrimonio arqueológico y al patrimonio arquitectónico, que es lo que nos interesa un poco más a los arquitectos. Y el patrimonio inmaterial es todo aquel mundo del patrimonio que es intangible. Dentro de ellos está pues las danzas, las expresiones culturales, los conocimientos, los saberes ancestrales, entre otros. Los putucos que les vengo a contar es una fusión de ambos patrimonios, patrimonio material y patrimonio inmaterial, y ahí su interés. Y para hablar de los putucos hay que hablar de quienes los han realizado.
no se podría hablar de diseño, pero sí de un saber y de un conocimiento. Y ellos son los hombres del agua, que en esta palabra extraña que vemos ahí escrita en la lengua uro, que se denomina Kotsunis o Kotsuñi. Pues los uros son un pueblo muy antiguo de la meseta del altiplano. Según ellos pertenecen a la primera humanidad, creada por los dioses identificándose como seres del lago, o más como ellos se autodenominan ahora, hombres del agua. ¿Y por qué hombres del agua? Porque son un pueblo muy interesante que se desarrolló en un territorio, en una franja, en un eje acuático, como dice ahí, entre Bolivia y Perú, entre los lagos, en los territorios actuales de Bolivia y Perú, pero antiguamente el altiplano fue uno solo, en un eje acuático, el eje acuático del lago Titicaca, el río Desaguadero, que es un río que une a otro lago menor que está en territorio boliviano y que es el lago Popó. En este eje acuático se desarrolló la cultura uro. Y en este eje acuático desarrollaron una cultura del agua. ¿Y qué significa una cultura del agua? Pues el manejo del territorio en primer lugar, los conocimientos asociados a la vivencia en un área territorial, la adecuación al clima, la respuesta humana ante ese clima y ante los recursos existentes en su aprovechamiento, y se caracterizó esta cultura que es conocida ya turísticamente en los últimos años, pero que tiene mucho más valores de lo que podemos ver solamente en los destinos turísticos. Principalmente desarrolló el uso de la totora, que es un junco que crece en las riberas del lago Titicaca, del lago Popó y del río Desaguadero y de los ríos y lagunas conexas, y a través de la totora desarrolló todo un proceso de adaptación a ese clima. Clima difícil, pero clima con muchos recursos, porque el lago les brindó muchos recursos y ellos supieron aprovecharlo, adecuarse y generar toda una cultura que ahora se denomina una cultura del agua. Y dentro de los aportes de este pueblo está unas edificaciones, que ahí entramos ya en materia y que nos interesa, que se denominan putucos. Y los putucos se han desarrollado tanto en el territorio boliviano, donde también existe población uro, como en el territorio peruano, donde por supuesto existe también población uro. Probablemente algunos estén pensando que los putucos están asociados a las islas flotantes muy turísticas que existen en la región de Puno, pero no, los putucos están en otra región de Puno que se conoce como Huancané, Azángaro, una parte de Azángaro, pero principalmente en esta provincia de Huancané, que dicho sea de paso, es población de habla quechua en la actualidad, pero que tiene orígenes en la cultura uro y que antiguamente tenían su propia lengua. Ahora se los conoce como los putucos de Puno porque tienen algunas variantes en relación a los putucos que se hacen en el lado boliviano, yo diría bastantes variantes, y que se los puede identificar como propiamente los putucos de Puno. ¿Y qué es un putuco? Se preguntarán todos ustedes. Bueno, en 1612 apareció por primera vez este término de manera formal y escrita en lo que fue el vocabulario de la lengua aymara de Ludovico Bertonio. Ludovico Bertonio fue un jesuita italiano que estuvo en el altiplano en el proceso de evangelización y que realizó la primera traducción del español, del castellano, al aymara, o del aymara al español. Este documento muy importante, que es una especie de diccionario, con vocablos aymaras castellanizados, por supuesto, escritos, y en este documento tan valioso histórico aparece por primera vez el concepto de putuco, y significa bóveda o edificio bóveda, o por lo menos
Es el significado que le dan. Pues entonces, los putucos son construcciones ancestrales hechas con mampostería, denominada champa, de planta cuadrada o rectangular y techadas con una falsa bóveda cónica. Esta es una descripción estrictamente, probablemente constructiva, pero los putucos en realidad es un saber, es un conocimiento ancestral que pervive hasta nuestros tiempos y que se hace material en estas edificaciones. Y que además refleja lo que mencioné hace unos minutos, una capacidad de adaptación y una cultura ancestral de un pueblo. Por eso que hablaba al principio de patrimonio material y patrimonio inmaterial, porque es un ejemplo vivo de la fusión de un saber ancestral, que se lo puede identificar ahora como patrimonio inmaterial, pero a la vez es un patrimonio material, arquitectónico, constructivo. De ahí su interés y su doble condición. Hablé de las champas, y las champas son fundamentales para entender qué son los putucos. Las champas son bloques de tierra con raíces, que tienen algunos nombres como ichu o chiji, que son extraídos. Estos bloques de tierra son cortados del suelo. Cortados de un suelo no cualquiera, un suelo húmedo que está muy cerca a la ribera del lago Titicaca o a la ribera de los ríos, un suelo virgen que no haya sido sometido a procesos de agricultura, y son cortados con estas herramientas ancestrales que se conocen con el nombre de chaquitaclias. O sea, son una especie de hachas utilizadas con el pie y que las utilizan para extraer los pedazos de tierra, y esta tierra, por supuesto, como ven ahí en la imagen, tiene muchos elementos vegetales. Estas champas son cortadas en dimensiones aproximadas a la de un adobe y son puestas a secar en hileras. Aproximadamente deben secar unos 30 días, ¿no? Y adquieren una condición interesante cuando están secas. Son bastante ligeras, muy flexibles, y algo muy interesante también, que cuando ya se vuelve o se las utiliza en los putucos, en la construcción de los putucos, las raíces cobran nuevamente vida y se van interconectando entre ellas y se puede entender como una malla reticular estructural que constituye a los putucos. Entonces es una edificación que tiene un material vivo y que además totalmente acondicionado a su medio ambiente. Es bien interesante porque tienen alto nivel de flexibilidad. No se rompe ni se fractura como un adobe, ¿no? Los putucos tienen tres morfologías fundamentales que las voy a pasar a definir. Tiene una planta rectangular o cuadrada. Tiene un muro inferior, si se podría llamar así, que llega aproximadamente al 1,20 m o al 1,50 m. Y a partir de ahí el muro adquiere una forma distinta, dependiendo si el putuco es cuadrado o rectangular. Y en un proceso de bóveda de avance, va conformando el techo del putuco, ¿no? En el caso de los putucos cuadrados, va conformando un cono, y en el caso de los putucos rectangulares, va configurando una cobertura relativamente piramidal. Es muy interesante el proceso de avance de la bóveda. Los putucos no usan ningún mortero, no se utiliza ni barro, ni ningún tipo de adhesivo unos con otros, simplemente se los pone de cabeza en el lado donde existía el pasto, el que era expuesto a la intemperie, y al colocarse de cabeza tiene un proceso de tracción hacia la parte inferior, entonces tiene una sujeción como natural. No necesitan ningún tipo de mortero. Entonces, como ven, tiene tres formas del putuco principales, geométricas, morfológicas. ¿Cuál es la programación espacial que tiene el putuco? ¿Para qué lo usan?
pues es un espacio muy flexible y tiene diferentes usos y en diferentes temporadas del año. En algunos casos, el putuco es utilizado solo como cocina, es decir, un fogón y donde se guardan los alimentos y al mismo tiempo se cocina. En otros casos tiene una función doble, es decir, es una cocina dormitorio, ¿no? Porque además concentra muy bien el calor. La champas tiene una alta calidad térmica y la morfología también influye en ello. En algunos casos es una cocina depósito, como le mencioné. En otros casos es solo un dormitorio. También puede ser un dormitorio depósito. Puede ser un depósito de objetos. Y también hacen putucos para cobijar a los animales. Ustedes que están en el norte del país, no sé qué tal nivel de referencia tengan del altiplano, pero por encima de los 4.000 metros el clima es muy frío, ¿no? Y en la temporada de invierno, en estas pampas, la temperatura puede bajar de menos 10 grados y los animales, como las personas, están altamente vulnerables a estos cambios de temperatura. El putuco es una gran alternativa, por eso de que los campesinos que aún lo utilizan, principalmente para proteger a sus animales y protegerse ellos, los modifican o los vuelven a usar en la época fría como dormitorios. Y en la época donde baja el frío y es una temperatura más agradable, lo utilizan para depositar sus alimentos porque durante el día también es muy fresco y permite la conservación de los alimentos. Entonces el uso espacial es muy variable y es un espacio algo pequeño, pero flexible. ¿Qué dimensiones tiene? Pues un putuco cuadrado puede tener un promedio de 4 metros por 4 metros en su interior y un rectangular puede llegar a 4 metros por 7 aproximadamente. Ahí podemos ver algunos esquemas de cómo es un putuco cuadrado. En algunos casos utilizan pedazos de madera si es que logran encontrarlos en el altiplano para sujetar la bóveda, aunque en realidad no lo necesitan, o para colgar algunos elementos. El putuco tiene una salida final como una especie de ventana cuando concluye el proceso de bóveda de avance. Es por donde se desfogan los olores y también en el caso de que lo utilicen como cocina también sirve como chimenea. Y es un atemperador también, una especie de orificio que tiene en la parte final que se impermeabiliza, no es que entre la lluvia cuando llueve, tiene una forma de poner dos partes de putuco que pueden cubrir ello. Dos partes de champas, perdón. El putuco rectangular, como lo mencioné, tiene unas dimensiones distintas. Generalmente se utiliza cuando la unidad familiar es más grande y es una geometría bastante particular. Estos putucos, como ven ahí en los gráficos, pueden llegar a medir un promedio de 10 a 12 metros de altura hasta la cúspide de la bóveda o de la pirámide, como en este caso. Los putucos, en las diferentes comunidades que aún se usan, han adquirido diferentes formas de asociarse. Entonces, no es un putuco, pueden haber putucos solos en medio del altiplano y de la pampa, pero también se asocian en unidades de vivienda. Entonces, aquí vemos una planta de una asociación de putuco muy frecuente, donde tenemos dos putucos rectangulares, un putuco cuadrado, un putuco pequeño para depósito o para animales, y también una cabaña de adobe con calamina que también es usada, porque el campesino no quiere seguir, los hijos ¿no? más jóvenes y más modernos, no quieren vivir en un putuco, quieren vivir en una cabaña moderna, si es de ladrillo y es de calamina mejor. Por esta razón están en alto riesgo de pérdida y se está dejando de usar, pero todos saben y ellos saben que en la época de frío tienen que dormir en el putuco porque si duermen en la cabaña moderna pueden sufrir pulmonías y neumonías que son muy fuertes.
Este es un tipo de unidad de vivienda, si podemos llamarla así, una asociación con un patio central, un patio posterior. Aquí un esquema en perspectiva de cómo es esa unidad de vivienda, donde vemos los diferentes tipos de putucos y la cabaña más moderna y un corral. Y esta es otra unidad de vivienda con otro tipo de putucos, con otra posición de los putucos. Las van acomodando de acuerdo a su necesidad. No hay una, digamos, una norma que nos indique cómo deben ubicarse las unidades de vivienda. ¿Cómo es el proceso constructivo de un putuco? Pues el putuco no usa cimentación, se empieza a construir sobre la pampa, sobre el suelo, se hace un trazo pero muy esquemático con herramientas muy rústicas. Ven ahí una soga que más o menos les permite proporcionar el putuco de acuerdo al tamaño y a la necesidad que tenga. Y después empiezan a colocar las champas, unas sobre otras. Como les mencioné, la parte de la champa que tiene vegetación, que tiene pasto seco, se pone hacia abajo y esto permite una especie de aspereza y al mismo tiempo de tracción, o sea, evita el desplazamiento de cualquier pieza. Por supuesto, no sé si en la fotografía de la izquierda ustedes pueden ver unas ofrendas. En el altiplano y en el mundo andino siempre se hace una acción, primero ofrendando a la tierra, y después comienzan a construir el putuco de manera participativa, ¿no? Son familias que se apoyan unos a otras para la construcción de su vivienda. Y van avanzando. Aquí en la fotografía podemos ver el momento en el cual hacen la transición de la geometría cuadrada a la bóveda de avance para el cambio de geometría a cono, a una morfología de cono. En ningún momento hay un mortero en la utilización y en la construcción de este putuco. Y así van avanzando y llegando a la culminación del putuco. Algunas conclusiones y reflexiones que quiero transmitirles. Los saberes y conocimientos ancestrales para la construcción de putucos han sido transmitidos de generación en generación. Es un saber ancestral. Los mismos constituyen un legado patrimonial que debe ser conservado y revalorado por tratarse de una arquitectura vernacular que aporta a la conservación de los valores culturales de una región. Además, aporta al medio ambiente y a las necesidades de vivienda acorde a las condiciones climáticas del altiplano. Es una construcción totalmente amigable con su medio ambiente, que responde muy bien a las necesidades climáticas y a las necesidades del poblador del altiplano. Es por esta razón que el Estado reconoció como Patrimonio Cultural de la Nación los conocimientos, saberes y técnicas relacionadas a la construcción de putucos a través de la Resolución 116 del 2014, el 30 de octubre. Vemos que la construcción lamentablemente disminuye, la construcción de putucos disminuye año a año por diversos factores como son la dificultad para encontrar tierras vírgenes que permitan extraer la materia prima, es decir, las champas. Los conocedores de las técnicas de construcción de putucos son cada vez menos, muy avanzados en edad. A los jóvenes ya no les interesa seguir aprendiendo a la construcción de putucos. Y es un prejuicio también que existe, como les mencioné, en las nuevas generaciones, que ya no quieren vivir el putuco porque están en busca de la famosa modernidad, quieren ser modernos. Entonces un putuco para ellos es una especie de retroceso en el tiempo, equivocadamente, porque ahí es donde falta procesos de educación, ¿no? Muchas gracias por su tiempo y espero que les haya parecido interesante mi presentación. Gracias.
Muchas gracias, arquitecto Gary. Bueno, en esta oportunidad también traigo el saludo de la directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura, la licenciada Carolina María Vilches. Le hago extensivo el agradecimiento por parte de ella también, y también al Colegio de Arquitectos Regional Piura por estar en constante coordinación junto con el Ministerio para lo que es la difusión del patrimonio cultural y el conocimiento, como hemos tenido hoy día tan interesante exposición a cargo del arquitecto Gary Mariscal. Nuevamente, muchas gracias, y dejo en la palabra a la arquitecta Beverly para que nos ayude con el tema de las preguntas y los comentarios. Gracias, Cintia. Muchas gracias, arquitecto, muy interesante. Sí, yo quisiera leer el comentario del arquitecto Edwin Benavente, que nos dice: felicitaciones, arquitecto Mariscal, es un gran ejemplo de arquitectura bioclimática ancestral que puede extenderse en algunas zonas altoandinas, tanto por el uso de tecnología apropiada como por fomentar la cohesión social y comunitaria. Muchas gracias por el comentario, arquitecto Benavente. Así es. Muy interesante. No sé si alguien de los que está en la sala de Zoom o los que nos siguen en Facebook tienen alguna pregunta para el arquitecto Gary Francisco Mariscal Herrera. La pueden hacer a través del chat, o les puedo habilitar el micro y pueden preguntar de manera directa. Hay una pregunta de César Manuel Narro de la Cruz y dice: ¿alguna razón para que los putucos tengan una altura de 10 a 12 metros? Bueno, yo creo que la razón fundamental es la geometría. O sea, la altura está un poco relacionada a las dimensiones de la planta, al tamaño de la champa y a la proporcionalidad de las champas, y a la forma como se van acomodando en el proceso de bóveda de avance. Entonces, no es una altura planificada, si se puede decir así, sino que es el resultado del mismo proceso. A mayor sección en planta, mayor altura. Un putuco más pequeño tiene una sección en planta menor. No pasan de esa altura porque probablemente ya el saber tradicional y el conocimiento ancestral y la prueba de error, porque todos sabemos que estos procesos se basan en prueba de error de muchos cientos de años, les ha llegado a utilizar estas proporciones. Ok, arquitecto, gracias. La arquitecta Shelby Paz pregunta un tema muy interesante en relación a la arquitectura vernacular, dice, y por los comentarios del arquitecto respecto a la declaración como patrimonio inmaterial, la pregunta sería en relación a si existe algún avance en las iniciativas para su permanencia o fortalecer los grupos de la comunidad para perdurar estas prácticas en sus comunidades. Gracias, sí, es una muy buena pregunta. Saludos a Shelby, como también al arquitecto Benavente, que hizo un comentario. Después de la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación, se hizo un documental muy interesante. Parte de las fotografías que yo presenté fue parte del documental. Ustedes pueden buscarlo en el YouTube. Hay 2 documentales hechos por el Ministerio de Cultura, en los cuales se tuvo la experiencia de construir 3 putucos, ¿no? En el proceso de construcción se hizo todo el registro. Hay uno de los documentales, además, está en quechua, porque los portadores de este conocimiento son quechua hablantes. Estaba previsto a partir de este proceso iniciar una serie de talleres y acciones con la comunidad, lo cual no pudo concretarse por diferentes factores, pero sí creo que es necesario retomar esta acción desde el Ministerio de Cultura Nacional y desde el Ministerio de Cultura Local, involucrar además a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales para generar un proceso de continuidad de este saber ancestral. Entonces, existe un libro también que estaba en camino y que esperemos se pueda concretar en los siguientes meses. Muy bien, arquitecto. Beverly, Muchas gracias. hay una pregunta que está en las redes de la DDC de Piura, que también se está Perfecto. transmitiendo,
Y me piden, por favor, consultar al arquitecto en estos módulos de vivienda que se hacen con los putucos, cómo se soluciona el sistema sanitario, o sea, para complementar con estas estructuras. Bueno, lo que pasa es que la realidad del área rural y del altiplano es una realidad que no tiene servicios básicos. Entonces, existen alternativas que se han desarrollado con el tiempo, que son los silos o pozos sépticos, ¿no? Que utilizan los pobladores del altiplano para resolver el tema. En las áreas mucho más urbanizadas, donde ya existe instalaciones primarias de agua y de desagüe, no existen putucos, ¿no? Creo que un tema interesante a desarrollar es la adecuación contemporánea a un putuco. Esto requiere una investigación mayor, pensar en edificaciones, hay parecidas en algunos otros sitios que incluso le han dado un uso turístico, parecidas desde el punto de vista de la geometría, ¿no? Pero un putuco que no esté hecho de las champas, es decir, de estos pedazos, estos bloques de tierra, que además tienen constituidos en ellos material orgánico, geométricamente se pueden hacer cosas muy similares, pero si no tiene las champas, en realidad no tiene los valores acústicos, los valores climáticos principalmente. Entonces ahí creo que hay algunos estudios interesantes. Yo he visto una tesis hace un tiempo de la Universidad Católica sobre las cualidades estructurales y además térmicas que tiene el putuco y cómo se pueden usar. Hay tesis también en el tema de las cualidades estructurales, porque el putuco tiene estas cualidades, ¿no? Estas zonas donde están emplazados se inundan en la época de lluvias. Bueno, es muy interesante verlos cuando los ríos se desbordan, los putucos se mantienen en pie, las cabañas de adobe modernas se vienen abajo, pero los putucos no, porque tienen una cualidad estructural muy interesante a través de las raíces, y la misma champa es la razón de ser de ello. Entonces sí creo que hay que profundizar definitivamente el estudio, así que la academia tiene la posta ahí, o todos los que tengan la capacidad de investigar sobre el tema. Muy bien, arquitecto, muchas gracias. Voy a leer un comentario y pregunta también del arquitecto David de Lambarri. Dice, felicitaciones por la muy interesante exposición, un patrimonio del que debemos estar orgullosos. ¿Cuál es el tiempo promedio de duración de los putucos? ¿Existe la práctica de reconstruir in situ? Pregunta el arquitecto. Gracias, arquitecto David. Saludos a David también, un amigo de muchos años. Bueno, los putucos en promedio duran, por referencia que hemos tenido los pobladores, hay putucos muy antiguos en toda esa región que tienen un promedio de 80 años, hasta un poco más. Y como lo mencioné, la construcción de putucos es una acción colectiva, pero se llama a las personas que tienen ese conocimiento, que cada vez son menos. Y la mayor dificultad que hay para la construcción de putucos en la actualidad es conseguir el material. Las pampas que antiguamente eran muy amplias han sido invadidas, se puede llamar así, por la agricultura. Entonces cada vez menos se encuentran territorios donde se pueda extraer la champa. Sí los hay todavía, claro. Entonces parte de la estrategia de protección de este saber tendría que estar asociada a la preservación de estos espacios ribereños al río, a los ríos y al lago Titicaca. Muy bien, muchas gracias, arquitecto. Hay una pregunta en Facebook, me dicen, ¿podría decirse que los potucos guardan relación con los chulpares que existen hacia el sur de Puno? Bueno, hay investigaciones que denominan a las chulpas como putucos, pero probablemente sí, porque la cultura Uro se entiende que es una cultura previa a la presencia de los quechuas y aymaras en el altiplano. Hay una investigación realizada por un investigador francés, una investigación genética, de que los pobladores suros están emparentados con los arawak del Amazonas. Pues probablemente hubo una migración desde el Amazonas, desde las zonas amazónicas al altiplano en busca de recursos.
en el altiplano, en el eje lacustre acuático del lago Titicaca, el río Desaguadero y lago Popó, encontraron muchos recursos en las aves, en los peces, en el uso de la totora. Y entonces es posible que los suros, con su forma de adaptación, hayan también influido en las culturas que se asentaron después y que los chulpares tengan algún tipo de inspiración. Constructiva y tipológicamente hablando, en la actualidad, como conocemos las chulpas, no tienen una similitud con los putucos. En su gran mayoría, las chulpas que existen en Puno son chulpas de piedra, hay de diferentes tiempos también y temporalidades, pero también existen chulpas de tierra y de bloques de adobe que pueden tener seguramente algún tipo de conexión con los putucos, pero no está estudiado y no hay documentación, digamos, como tal. Ok, no hay una demostración. Bien, voy a despedirlo, arquitecto, con un par de comentarios. Desde Facebook nos dicen, saludos para el arquitecto desde la ciudad de Huamachuco, La Libertad, el arquitecto Manuel Fernández Sotomayor. Y me dice Kevin García, dice, al ver la construcción de los putucos me hizo recordar las historias que me contaba mi madre en la serranía piurana, donde hacen las mingas, que consisten en el trabajo en conjunto dentro de la comunidad. Gracias, arquitecto Gary, por el gran aporte. Saludos desde Sullana, Kevin García. Y el saludo también de la arquitecta Melissa, que por aquí lo leí, que decía, gracias, arquitecto, interesante exposición, nos hace recordar la importancia de las técnicas y del saber ancestral. Bien, arquitecto, ha sido muy aleccionadora su exposición, le agradecemos al Ministerio de Cultura a través de la Dirección Histórica de Patrimonio Inmueble con el arquitecto Gary, que nos ha hecho la presentación el día de hoy, a la DDC de Piura en la representación de la arquitecta Cintia Kotler, con la que hemos coordinado todos esos eventos, y agradecerle a mi consejo regional en la persona del arquitecto Fernando Labrín Caro, que es el director de Bienestar. Gracias a la DDC La Libertad, y aquí estamos con Melissa. Muchas gracias a todos. No sé, Cintia, palabras finales para despedir al arquitecto Gary. Sí, muchas gracias, arquitecto, nuevamente por haber accedido a ser parte de estas jornadas de patrimonio. Su presencia ha sido muy importante y muy enriquecedora. Y bueno, a todos, muchas gracias nuevamente por haber estado el día de hoy con nosotros, y los esperamos mañana con el último tema a cargo de la Dirección Desconcentrada de Arequipa, con el tema de gestión de patrimonio en riesgo. Mañana igual a las 8, los esperamos a todos. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Mañana nos encontramos con la arquitecta Blanca Cecilia Chávez Gómez para ver Patrimonio Cultural en Riesgo. Hasta mañana a las 8. Gracias, arquitecto. Nos vemos. Hasta luego. Hasta una próxima. Gracias. Gracias.